El tema de hoy, 5 principios de unidad. Para ello, yo quiero que usted abra las Sagradas Escrituras, abra la Biblia ahí, una palabra muy conocida, una palabra muy específica, donde podemos conocer libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, y vamos a ver allí del verso 17 al verso 23. Usted puede tener una porción de la Escritura para que veamos este tema, 5 principios de unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante del Señor, porque hallando o no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo lo bajaron con el lecho, poniéndoles en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Que Dios añada bendición a su santa palabra. 5 principios de unidad. Uno de los valores importantes que en las Sagradas Escrituras nosotros sabemos es la unidad del cielo, la unidad corpórea, la unidad de la familia, la unidad dentro del matrimonio, la unidad entre hermanos y hermanas. Pero la unidad por el cual voy a hablar en esta noche tiene que ver con propósitos, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con principios fundamentales que para poder lograr el éxito o una respuesta a la vida de lo que nosotros vemos en medio de la sociedad donde caminamos. Si nosotros queremos ver, es posible un resultado positivo dentro de nuestras familias. Es posible que nosotros queremos ver un resultado positivo dentro de nuestro matrimonio. Es posible que de igual manera tú quieres ver un resultado positivo dentro de todo lo que está entre los principios de tu amistad. Este es el caso en particular que nos ocupa, de que la palabra del Señor nos habla de algo muy importante, de unos hombres. Hay en su parte original, la Biblia no dice cuántos hombres pudieron ver a un hombre en estado de necesidad, que de igual manera ellos habían escuchado la fama de Jesús, habían escuchado que Dios podía hacer milagros. Ellos habían escuchado y visto posiblemente que Dios lo negativo lo convertía en cosa positiva. Habían escuchado de Jesús que las acciones de maldición de la gente, Dios la podía convertir en bendiciones. Y la palabra del Señor pues nos habla que unos hombres llevaban a un hombre paralítico. Hay un estudio que, si bien la Biblia no dice cuánto eran, ese estudio hace una interlocución que eran aproximadamente 4 hombres. Estos 4 hombres, ¿verdad? Posiblemente conocían al paralítico. En la ley levítica
se conocía una persona que padecía de una enfermedad y por ello había quedado a lo mejor paralítico, era un adulto y por causa de alguna enfermedad él tenía esta causa de enfermedad. Entonces en la ley levítica se veía un paralítico como que no tenía un precio ante la sociedad. ¿Qué se puede esperar de una persona que sus piernas están muertas? ¿Qué beneficio se puede obtener de un paralítico que puede ubicarse en una esquina para pedir una limosna? Otros pueden decir, alguien puede pedir una ofrenda para sobrevivir. ¿Qué se puede esperar de una persona que está en esta condición? No es nada que pedir. Tú vas a arrimarte muchas veces a alguien que te puede saciar tu necesidad, puede saciar los beneficios de lo que tú necesitas. Nadie le podía hacer caso a este pobre hombre paralítico que en una esquina lo ponían a pedir limosna. Yo quiero entrar en este tema ahora mismo sobre estos 5 principios de unidad. Y uno de los aspectos importantes, amados hermanos, que radica en esto, principio número 1, los 4 amigos o los hombres que vieron a este hombre necesitado. Primer principio de unidad, ellos vieron la necesidad que este hombre no se podía valer por sí mismo. Este pobre hombre necesitaba que lo trasladasen de un lugar a otro, porque en una esquina él llegaba a pedir necesidad. Entonces, principio número 1 de unidad, ellos se unieron, los 4 hombres se unieron y vieron el estado de necesidad en ellos y dijeron, está necesitado ese hombre. Nos vamos a unir en este principio de unidad para llevarlo ante Jesús. Ya que hemos visto que todos los días, todas las mañanas, es posible los mediodías y la tarde, este hombre pasa, le cae los rayos del sol, lo está afectando. Hay necesidad de llevarlo ante Jesús. Pero ahora, amigos míos, unámonos y veamos el estado de necesidad en que está pasando este paralítico. Es posible que a lo mejor este hombre no era familiar de él. Muchas veces el virus que se da es que vamos a hacerle favor solo a nuestra familia, al grupo sanguíneo que nosotros pertenecemos. Pero qué lindo cuando tú ves un estado de necesidad ante tus ojos. Y cuando ante tus ojos ves esa realidad que está pasando aquel hombre que está llorando por una enfermedad, ese hombre que está llorando porque no puede valerse para caminar. Pero qué bonito este primer principio. Ellos llegaron y concertaron ese primer principio de unidad. Y dijeron ellos, vemos que este hombre necesita de nuestra ayuda. Vemos que este hombre necesita de nuestro favor. Vemos que este hombre necesita que podamos llevarlo. Él no se puede valer por sí mismo. Sacaron esa idea. Y principio número 1, se unieron ante esa necesidad. Hay un texto, según Eclesiastés, el capítulo 2, verso 21 en adelante, dice, mejor son 2 que 1, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Salomón sabía esta importancia del beneficio de la unidad participativa en medio de la sociedad, en medio de las personas que necesitaban o necesitan una respuesta de parte de nosotros. Y entonces, qué bonito es. Ellos dijeron, lo vamos a llevar ante Jesús. Y ahora viene
Y cuando sacan esa idea de llevarlo ante Jesús, se cumple un segundo principio, que es: los cuatro se unieron en fe. Segundo principio para ver un milagro, para ver la respuesta de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas personas se unen en un segundo principio. Se unieron en fe y activaron fe en el paralítico. Tú no puedes darle algo a alguien que tú no posees. Tú no puedes darle a alguien y decirle ten fe si tú no la tienes. Tú no puedes decirle a alguien debes de tener amor para tus semejantes si tú no lo tienes, si tú no posees esa bendición, esa virtud. Estos cuatro hombres se concertaron en la misma fe. Los cuatro hombres que allí la Escritura nos habla se unen en fe. Y la misma fe que tenían ellos, y decían: vamos a ver el milagro. Este paralítico, al estar frente a Jesús, va a recibir el milagro que él necesita. Y activaron fe. De esa fe que estos cuatro hombres poseían, activaron la fe del paralítico. Cuando hablaron con el paralítico, posiblemente ellos le dijeron: te vamos a llevar donde Jesús para que Él te sane, haga el milagro en ti. Yo no considero que el paralítico le pudo haber dicho a los cuatro hombres: déjenme vivir mi vida. Déjenme vivir, déjenme aquí donde yo me encuentro, me siento satisfecho. No, el paralítico escuchó la fe de estos hombres y se unió en fe juntamente con ellos. Vea qué bueno cómo se cumple ese segundo principio. Se unieron en fe para llevarlo ante Jesús. Esto es lo que en realidad se necesita. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, en el principio número 3. Los cuatro hombres junto al paralítico se dan cuenta que ya no hay manera de poder estar, es decir, en la puerta principal donde se podía entrar, donde estaba Jesús. No había manera de cómo poder entrar por esa puerta, porque llevaban a un hombre en estado de necesidad, era paralítico. Y entonces en este principio número 3, se unieron como un solo hombre y ellos dijeron: no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a quedar bajo esta condición. Hay personas que cuando ven algo que no hay solución, nos quedamos postrados. Nunca tú te puedes quedar postrado en medio del problema que estás pasando, en medio de la dificultad que tú estás pasando, en medio de las amenazas que tú puedes estar pasando, en medio del dolor, la prueba, la enfermedad, el conflicto, cualquier situación. Job no se sentó en sus laureles cuando todo lo perdió. Cuando todo, después de ser un millonario del Medio Oriente en aquella época, él no se quedó sentado. En este principio que estamos hablando, principio número 4, ellos se unen en fe y dijeron: no nos vamos a quedar así, vamos a subirlo allá al techo arriba. Y vamos a descubrir ese techado de ahí arriba y ahí vamos a bajarlo. Lo vamos a levantar arriba del techado o del techo y después vamos a bajarlo al centro donde está Jesucristo. Porque sabemos, esta gente, además de haberse unido en fe, sabían que cuando el paralítico estuviera ante Jesús, el milagro iba a suceder. Y vea usted, amados hermanos, cargar un paralítico es cargar doble carga. A mí he tenido la experiencia de cargar paralíticos a mi espalda.
yo puedo cargar a una persona que esté bien de sus piernas, sus manos, y yo le puedo decir, acomódate bien y acomódate en mi espalda, a ver, de tal manera, yo puedo decir, y él se puede acomodar, una persona que tiene bien sus extremidades. Lo he hecho, muchas veces he cargado personas en lugares de montañas. Pero ¿sabe usted que cargar un paralítico, es decir, la carga es doble, porque él no se puede mover y a como caiga, usted tiene que cargar a este hombre, a esta persona con ese defecto de enfermedad? Imagínese usted cuando comenzaron, pero en este principio número 4, ellos se unieron como un solo hombre, una misma decisión, un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo principio. Y subieron al hombre al techo. Cuando hemos hecho cargar o levantar carga de abajo hacia arriba, yo me imagino cómo esos ratones aquí, mis hermanos salvadoreños me han corregido y dice, no se llaman ratones, se llaman gatos. En El Salvador los hermanos a los ratones que nosotros le decimos aquí en Nicaragua, hermano Yerli, hermano Freddy, le dicen gatos. Los hermanos salvadoreños cuando dicen, ¿qué clase de ratón tiene él? Allá dicen, ¿qué clase de gatos tienen? Bueno, gatos o ratón, ¿verdad? Pero imagínese usted cómo sudaban estos hombres para levantar, quizás con mecate. Y esa carga, me imagino cómo ese sudor de su frente, de sus brazos, de su cuerpo, a ir levantando a este hombre porque querían llevarlo encima de ese techo para descubrir y pasar por allí a este hombre y llevarlo ante Jesús. Ese principio número 4 es evidente de un amor de 4 hombres que quieren ver el milagro de un hombre en estado de necesidad. Y usted puede ver, a lo mejor si cierra sus ojitos, cómo están sudando esos hombres, cómo van subiendo. Porque una carga que usted la lleva de abajo hacia arriba, como que tiende a pesar más. Cuando usted quiere bajar algo de arriba, pues también hace fuerza. Pero usted sabe cómo puede ir maniobrando, pero llevar de abajo hacia arriba. Los hermanos que trabajan en construcción saben a qué me estoy refiriendo. La carga es pesada. Porque como usted levanta eso hacia arriba, así subieron al hombre. Y ese es el principio número 4. Ahora cuando lo tienen allá arriba al hombre. Y ahora, ¿qué hacemos? Dijeron los 4 hombres. Ellos dijeron, ya hemos hecho lo más. Ahora no importa. Dijeron ellos, se unieron ante aquel principio de arrancar parte del techo. No les importó dañar la propiedad privada. ¿Sabe usted que esta gente se estaban sometiendo y cometiendo un delito a la propiedad privada? Pero ellos se unieron en ese principio número 5, se unieron en pagar daños y perjuicios. Mire que cuando se hace un daño y perjuicio, hay un tipo penal, ¿verdad? Según nosotros podemos ver, amados hermanos, que cuando se causa daños y perjuicio a una propiedad, ya sea privada o pública, el Código Penal que nosotros tenemos aquí en la República de Nicaragua, ¿verdad? Es la ley 641 del Código Penal de la República de Nicaragua. Y estaba viendo que de acuerdo a la dimensión del daño y perjuicio que se da ante una propiedad privada, está entre 5 y 10 años. Eso depende, ¿verdad?, de la magnitud de los daños. Hay otro tipo de daño que puede ser de menor cuantía, que puede ser de 1 a 2 años. Pero tampoco, o sea, una persona que es condenada por daños y perjuicios en un juzgado, no solamente va a pagar, es decir, el tipo penal para ser condenado y juzgado ante una autoridad judicial y ser condenado. Además de ser condenado penalmente, él tiene que resarcir daños económicamente. Daños pecuniarios le llama la ley. Entonces se da cuenta usted cómo, oiga bien, estas personas estaban cometiendo un delito, pero dijeron, no importa,
No importa que nos acusen a nosotros de daños y perjuicios. Nosotros lo que queremos ver es sano a este hombre. Nosotros lo que queremos ver es un milagro hecho realidad en este hombre en estado de necesidad. Ese principio número 5, dijeron los 4 hombres, a lo mejor se quedaron viendo los rostros unos con otros y dijeron, ¿qué pasa, hermanos? ¿Vamos a seguir en esto o lo dejamos en el techo? Este es un comentario mío. Es posible que uno de ellos concertaron los 4 y dijimos, arranquemos el techo. Nosotros después nos vamos a entender para pagar daños y perjuicios. ¿Se da cuenta usted que en la ley de Moisés, en la ley levítica, desde la ley desde el Pentateuco, en su libro, uno de los libros del Deuteronomio, ahí se le enseñaba desde muy pequeñito a los niños a respetar la propiedad privada? Y en este caso que hoy estamos viendo, no es que estos hombres no conocían la ley de Roma. No es que esto no conocían, amados hermanos, que causar un daño a una propiedad privada, ellos iban a quedar inmunes a ese delito cometido. Pero dijeron, nosotros podemos pagar. Nosotros podemos pagar, si es posible, este delito. Vamos a resarcir daños y vamos a salir adelante. Queremos ver hecho el milagro realidad en este hombre. Y ya ve usted, cuando lo vienen bajando, arrancaron parte del techo, no importa, se unieron ellos en esa unidad de pagar daños y perjuicios. Principio número 5. Y cuando lo vienen bajando, aquel hombre, sus piernas muertas. Pero cuando viene bajando donde esté el actor de la vida, el actor de los milagros, aquel que lo puede todo, que para él lo imposible no existe. Y cuando está frente a Jesús, en su camilla, desde el momento que el paralítico hace contacto de mirada con mi Señor Jesús, ese contacto de mirada, esos ojos que, amados hermanos, hicieron contacto, esa misma mirada que tuvo Zaqueo con Jesús cuando le dice, Zaqueo, desciende de ese árbol, porque hoy yo voy a posar en tu casa, hoy es tu salvación. Cuando uno hace un contacto de mirada con Jesús, no crea que las cosas siguen igual. Cuando uno hace contacto con el actor de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, las cosas se transforman, las cosas sufren una metamorfosis, hay un cambio de manera, un cambio de circunstancias. Y cuando ese contacto de mirada entre Jesús y el paralítico se dio, lo quedó viendo y le dijo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Es posible que aquellos que estaban arriba del techo al mirar, amados hermanos, porque Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Así trabaja la fe. Así trabaja la fe en hombres que se concertan para ver una realidad, para ver principios fundamentales de una respuesta ante Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? ¿A quién nosotros necesitamos llevar a Jesús? Es posible que tú has dicho, no, en mi casa no hay uno para remendar otro. Desde mi padre, irrespetuoso, golpea a mi madre, nos golpea a todos, no tiene remedio. Desde el más pequeñito lo mandan a encender un cigarrillo con el tizón del cocinero. No tenemos soluciones. Pero cómo no, ante Jesucristo hay solución. Dice el Señor, venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como el carmesí, vendrán a ser blanco como la blanca lana. Amados hermanos, lo importante es que tú te unas en fe dentro de tu familia. Tú has dicho, no ve que mi hija se prostituyó, anda en las calles, no tiene solución. Que no ves que mi hijo está perdido en la droga, no hay solución.
¿No ves que mi matrimonio no tiene solución? Nos hemos faltado el respeto, estamos llenos de conflicto, no hay solución. Pero cuando tú, amado amigo, haces un stop, cuando tú haces un stop real en tu vida, tú vas a ver la gloria de Dios. A alguien Jesucristo le dijo en un grado de incertidumbre, hasta un muerto había. Y estas mujeres escasas de fe dijeron: no, si tiene 4 días de muerto, ¿cómo cree usted que va a resucitar? Pero mi Cristo le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto es algo importante, esto es algo maravilloso que necesitamos entender. Estos 5 principios de unidad tú tienes que llevarlos y lo necesitamos dentro de nuestro matrimonio. Número 1. Número 2, lo necesitas dentro de tu familia. Número 3, lo necesitamos dentro de la iglesia. A veces dentro de la iglesia dice: no, cada quien respira por su propia nariz. Necesitamos unirnos cada día. La iglesia en estos últimos tiempos, y cuando digo iglesia no me refiero a ti, que tú estás diciendo que eres el único, la única que va a ser salva. No, me refiero a la iglesia universal, que se está preparando para recibir a Jesucristo en el aire. Estos principios deben de estar en la iglesia de Jesucristo. Yo te digo en esta noche: ven al Señor, prueba a Jesucristo y verás que las cosas van a cambiar a tu favor. Estos hombres se unieron en fe y ahora presentan al paralítico, a su familia, un hombre sano, un hombre que aquella sociedad era una carga para ellos cuando pedía una limosna. Ahora este hombre bueno y sano debe de trabajar, debe de fungir en algo para llevar el alimento a sus casas o a su casa. Así trabaja Jesús. Quiero decirte que no todo está perdido. Dios es la solución de tu problema. ¿Sabes tú por qué nunca has tenido solución a tu problema? Porque siempre has buscado a las personas incorrectas. Te has ido al bar, a la cantina, a la discoteca a disimular tus penas. Y lo que haces es irte destruyendo día a día. Ven a Jesús, prueba a Jesús y verás que las cosas serán a tu favor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios sea contigo hoy y siempre. Pero búscale. Dios te bendiga. Pasen una feliz noche lleno de la gloria de Dios. Shalom, shalom. Mas yo sé que he fallado.